Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionado de estar aquí con ustedes hoy, no solo para saludarlos, sino para embarcarnos en una aventura que nos llevará al corazón del fascinante y a menudo enigmático mundo del espectáculo turco. El tema que nos convoca hoy es uno que ha generado un torbellino de especulaciones, debates y, seamos sinceros, un montón de fantasías para los fans: la conexión entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Sí, sé exactamente lo que están pensando. ¿Es simplemente una amistad profunda nacida de la colaboración profesional, o hay algo más allá de las cámaras, un hilo invisible que une a estas dos estrellas? ¿Y cuál es, en realidad, la verdad oculta detrás de esa intensa química que trascendió la pantalla y se metió en nuestros corazones? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta historia, desgranando cada detalle, cada mirada fugaz, cada gesto sutil que ha alimentado este misterio que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante tema, un recordatorio que nunca está de más: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción, que es como la llave que abre la puerta a un universo de contenidos exclusivos y análisis profundos como este. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el enigma de Burak y Neslihan. Burak Ozçivit y Neslihan Atagul son dos nombres que, al pronunciarlos juntos, evocan una imagen poderosa en la industria del entretenimiento turco. Los conocimos y nos enamoramos de ellos en la aclamada serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana. Allí interpretaron a Kemal Soydere y Nihan Sezgin, dos almas destinadas a encontrarse y desencontrarse en un torbellino de amor, pasión y adversidad. Desde el instante en que sus personajes se cruzaron en la narrativa, quedó patente para el espectador que existía una chispa especial, una electricidad palpable que trascendía las simples líneas de un guión. La forma en que sus miradas se cruzaban, cargadas de intensidad y significado, la fluidez con la que sus diálogos fluían, casi como si estuvieran improvisando emociones, todo en ellos, en Kemal y Nihan, transmitía una conexión tan profunda y genuina que resultaba casi imposible de ignorar. Y es precisamente esa química avasalladora, esa autenticidad en su representación, lo que ha sembrado la semilla de la pregunta que hoy nos ocupa: esa poderosa conexión traspasó los límites de la pantalla y floreció en algo real en sus vidas personales. Es innegable que en el arte de la actuación, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse notoriamente borrosa, especialmente cuando dos actores logran meterse tan profundamente en sus personajes, dándoles vida con tanta pasión y convicción que el público no solo los cree, sino que se enamora perdidamente de su relación ficticia. Kemal y Nihan se convirtieron en una pareja icónica, un arquetipo de amor apasionado frente a la adversidad. La forma en que Burak y Neslihan encarnaron esa intensidad, esa vulnerabilidad a flor de piel, la sutileza de sus expresiones faciales, donde sus ojos hablaban volúmenes que las palabras no podían expresar, hizo que el público creyera ciegamente en la veracidad de su amor. Las escenas de besos, los abrazos, las miradas cargadas de un significado profundo y a menudo melancólico, todo contribuyó a tejer una fantasía irresistible para los seguidores de la serie. Y cuando un programa alcanza un nivel de popularidad tan estratosférico, y sus protagonistas exhiben una conexión tan magnética en pantalla, es casi una ley de la naturaleza televisiva que los rumores comiencen a circular como la pólvora. Sin embargo, es aquí donde la trama se complica y donde debemos empezar a ejercer nuestro espíritu crítico. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la vida real, fuera del set de filmación y lejos de los focos de la cámara? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Burak Ozçivit, para sorpresa de muchos que fantaseaban con un romance en la vida real, está felizmente casado con Fariye Evcen, otra talentosa y reconocida actriz turca. Juntos han formado una hermosa familia y son una de las parejas más queridas y sólidas del panorama mediático turco. Por su parte, Neslihan Atagul también ha encontrado su camino hacia la felicidad con el exitoso director y guionista Kadir Doğulu. Aunque siempre se les ha visto muy unidos, compartiendo momentos de complicidad y amor, su relación, como la de cualquier figura pública, también ha sido objeto de constante escrutinio y, en ocasiones, de especulaciones. Entonces, ¿de dónde emana toda esta corriente de rumores que insinúan que podría haber algo más entre Burak y Neslihan? La respuesta principal, como ya adelantamos, reside en la abrumadora intensidad con la que interpretaron sus personajes en Kara Sevda. Kemal y Nihan no eran una pareja común, su amor estaba marcado por un destino cruel, por obstáculos aparentemente insuperables, por sacrificios dolorosos que dejaban al espectador con el corazón en un puño. La manera en que Burak y Neslihan canalizaron esos sentimientos, la crudeza de la vulnerabilidad que expusieron, la forma casi hipnótica en que sus miradas se conectaban,
todo ello construyó un relato de amor tan poderoso que para muchos se convirtió en la realidad misma. Esa fantasía tejida en pantalla es la que inevitablemente se proyecta en la vida de los actores, deseando que esa magia tenga un eco en el mundo real. Además, no podemos subestimar el poder monumental de las redes sociales en la era digital. Estas plataformas se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para la diseminación de especulaciones. Cada foto que comparten, cada me gusta o comentario que intercambian, cada mención, por mínima que sea, es analizada hasta el último píxel por una legión de fans ávidos de confirmar sus teorías. Es como un gigantesco rompecabezas donde cada pequeña pista, cada detalle aparentemente insignificante, se convierte en una prueba irrefutable para aquellos que desean que la química en pantalla se traduzca en una historia de amor fuera de ella. Si Burak publica una foto con un aire nostálgico y Neslihan le da un simple me gusta, bingo. Ya tenemos combustible para una nueva ola de rumores. Si coinciden en un evento público y posan juntos para una fotografía, para algunos, es la confirmación definitiva. Es un ciclo perpetuo de observación minuciosa y deducción apresurada, alimentado por la pasión desmedida de los seguidores de la serie, que desean prolongar la magia de Kemal y Nihan en sus vidas reales. Sin embargo, es fundamental recordar y recalcar que, más allá de la fantasía que nosotros como espectadores creamos, tanto Burak como Neslihan son profesionales consumados. Han edificado carreras sólidas y respetadas basadas en su talento innato, en su dedicación y en su extraordinaria capacidad para dar vida a personajes complejos y conmovedores. La química que demostraron en Karasevda no es un accidente, sino el resultado de su profesionalismo, de su entrega al arte de la actuación y de la mágica sinergia que pueden crear juntos en el set. Y eso por sí solo, es un logro artístico que merece ser aplaudido y admirado. Hemos sido testigos de cómo sus compañeros de reparto, incluida la propia Fariye Evcen, han sido abordados en innumerables entrevistas con preguntas sobre la relación de su esposo con Neslihan. Y la respuesta, de manera consistente y unánime, ha sido siempre la misma: un discurso de respeto mutuo, profesionalismo y una amistad genuina. Fariye ha compartido en diversas ocasiones su profunda confianza en Burak y su comprensión de que el trabajo en la actuación, por su naturaleza, a menudo requiere una cercanía y una complicidad muy especial con los compañeros de reparto. Por su parte, Neslihan siempre ha hablado con un aprecio sincero por Burak, refiriéndose a él como un colega excepcionalmente talentoso, un profesional dedicado y, sobre todo, un gran amigo. La tan buscada verdad oculta en este tipo de situaciones, a menudo, no es tan oculta como parece. En la mayoría de los casos, reside en la claridad meridiana entre la ficción y la realidad, una línea invisible pero firme que los actores se esfuerzan por mantener para salvaguardar sus vidas personales y sus relaciones. A veces la presión incesante de los fans, la intensidad emocional de las tramas y la propia naturaleza del estrellato pueden tender a difuminar esas líneas para el público, pero para quienes viven esa realidad de cerca, la claridad y la distinción suelen ser la clave para mantener el equilibrio. Pensemos por un momento en las implicaciones. ¿Qué pasaría si Burak y Neslihan fueran, de hecho, algo más que amigos o compañeros de trabajo? Sería una noticia sísmica, un acontecimiento que sacudiría los cimientos del mundo del espectáculo turco y acapararía titulares a nivel global. Sin embargo, hasta la fecha, no ha surgido ninguna prueba concluyente, ninguna declaración oficial, nada que vaya más allá de las elucubraciones y los deseos de los fans. Y es en este punto donde la prudencia se vuelve esencial. Debemos ser extremadamente cautelosos con la información que consumimos y que compartimos, especialmente cuando se trata de la esfera íntima de las personas. El éxito rotundo de Karasevda fue un fenómeno que eclipsó muchas fronteras. La conexión palpable entre Burak y Neslihan en pantalla se convirtió en un evento en sí mismo. La audiencia no solo se enamoró de la historia de amor épica, sino que también se enamoró de la idea de Burak y Neslihan como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es esa fantasía, ese anhelo de que la magia de la ficción se extienda a la vida real, lo que muchos fans se aferran con tenacidad. Y es una reacción natural, porque como espectadores, tenemos una inclinación innata a creer en finales felices, en conexiones extraordinarias y en la fuerza del amor romántico. Además, es relevante y justo mencionar que tanto Burak como Neslihan son individuos que parecen valorar enormemente su privacidad. Han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a sus vidas personales fuera del ojo público, y eso es algo que debemos respetar. No significa que estén ocultando algo turbulento, sino que prefieren resguardar ciertos aspectos de su intimidad, algo completamente comprensible en un mundo donde cada paso, cada interacción,
puede ser escrutado y diseccionado por millones. En resumen, la relación entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, basándonos en toda la información disponible, en las declaraciones públicas y en el comportamiento observado, se define principalmente por una profunda amistad y un inmenso respeto profesional. La química que desplegaron en Karasevda fue sin duda alguna extraordinaria, creando una conexión en pantalla que resonó y cautivó a millones de espectadores alrededor del globo. Sin embargo, esa conexión, a pesar de su potencia y de la fantasía que generó, parece haberse mantenido firmemente dentro del ámbito de la actuación y la colaboración profesional. Ambos actores se encuentran en relaciones felices y estables con sus respectivas parejas, y la verdad oculta, si es que alguna vez existió, es probablemente la narrativa de una sólida y fructífera amistad profesional que floreció en un set de filmación excepcionalmente intenso y emocional. Hemos llegado al final de este extenso análisis, donde hemos intentado desentrañar los misterios y las especulaciones que rodean la relación entre Burak y Neslihan. Como hemos explorado a lo largo de este vídeo, la chispa que encendieron en Karasevda fue tan vívida y auténtica que ha llevado a muchos a preguntarse sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. No obstante, la evidencia colectiva, las declaraciones públicas y la estabilidad de sus vidas personales apuntan hacia una profunda amistad y un respeto mutuo, un testimonio elocuente de su talento artístico y de su profesionalismo. Es fácil dejarse arrastrar por el encanto de la fantasía que se proyecta desde la pantalla, pero es crucial recordar, y actuar en consecuencia, que la vida real, con sus propias narrativas y sus propias complejidades, es un universo distinto. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad, o fue puramente la magia del cine y la televisión? Dejen sus teorías, sus reflexiones y sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Quiero leer cada una de sus perspectivas y sus análisis. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y antes de que se despidan, un último recordatorio: si este vídeo les ha gustado y desean ver más contenido similar, que ahonde en los entresijos del mundo del espectáculo, que desentrañe misterios y que ofrezca análisis profundos, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con cualquiera que también sea fan de estas estrellas, de las telenovelas turcas, o simplemente de las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo de nuestro creciente contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta fascinante travesía. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, chao.